Hola a todos, todas y todes. Quiero darles la bienvenida a este primer episodio del podcast Cuéntamelo Todo. Mucho gusto a los que no me conocen. Soy Gretel Palacio, soy ginecóloga obstetra. Hablarles un poquito de mí para no aburrirlos. La verdad es que la ginecología obstetricia, que es la profesión a la que me dedico, mucha gente la asocia solamente con bebés, pero realmente en ginecología vemos todo. Somos el médico de cabecera de la mujer, de la abuelita, de la mamá, de la tía, a veces hasta del esposo. Y hay muchas preguntas que siempre surgen. A veces las pacientes les da un poquito de pena preguntar. Tengo mi cuenta, mi red social, donde muchas veces pacientes o personas pues, que no son pacientes me hacen muchas preguntas que les da mucha pena preguntarle cara a cara a pues, su médico de confianza. Y la verdad que me encanta promover la información veraz y de una manera divertida, más que buscar en Doctor Google. Así que la idea de este podcast salió debido a muchas ideas, pero una de las principales es de una pacientita muy querida, a la cual llamaremos Filomena, para cuidarle su identidad, que pues iba a empezar sus primeras relaciones sexuales y tenía muchísima pena de sentarse conmigo, que soy su ginecóloga y la conozco hace muchos años. Pues ella quería preguntarme muchas cosas y les cuento que me hizo un PowerPoint, el cual en este primer episodio vamos a mostrar algunas diapositivas. Pero cuando recibí el PowerPoint me di cuenta que muchas de esas preguntas no solamente la tienen pacientes que van a iniciar por primera vez su relación sexual. Hay mucho tabú alrededor de preservativos, de pastillas del día después, de en general métodos anticonceptivos. Y la verdad es que para cometer errores, que no solamente pues si tienes un embarazo que no quieres, sino infecciones y complicaciones que pueden venir a raíz de eso, se nos ocurrió la gran idea de publicar este cuestionario a modo de conversatorio como el primer pues, episodio de este podcast. Así que para no seguirlos aburriendo con la introducción, vamos a empezar con el primer episodio y lo voy a titular idéntico a como mi querida Filomena me mandó el podcast, perdón, el PowerPoint, y se llama Sex Life for Beginners. En la introducción ella me pone pues y realmente que es de suma importancia conocer algunas de estas cosas, como les decía, no solamente para evitar si no estamos planificando en este momento, y de eso podemos hablar en otro episodio, cuándo es el mejor momento para tener bebés. No voy a entrar en eso porque aquí me voy a extender, pero pensando en aquellas pacientitas que no quieren quedar embarazadas en este momento, aquí vamos a hablar de todo, incluyendo pues de los anticonceptivos usuales y de emergencia. Y lo principal, cómo no contraer una infección de transmisión sexual. Su primera cápite, dolor y sangrado. Entonces muchas pacientes inician su relación, su primera relación con el miedo de va a doler, va a sangrar. Y realmente pues sí, vamos a experimentar obviamente una molestia porque es un tejido que está, digamos, expandiéndose, esto va a molestar. Pero algo muy importante en este tema es la comunicación con la pareja. Y aquí me quiero separar no solamente de las pacientes o de las personas que van a iniciar su primera relación, sino en aquellas personas que tienen relaciones, vienen al consultorio y me dicen, pero es que yo no entiendo por qué me duele, yo no entiendo por qué me molesta, es mi pareja de toda la vida, o siempre me ha dolido, siempre me ha molestado. Y también aquellas pacientes que están experimentando cambios hormonales por X o Y, por anticonceptivos que pueden causar problemas o alteraciones hormonales, alteraciones de resequedad vaginal, aquellas pacientes que están dando pecho, aquellas pacientes que están entrando en su periodo de perimenopausia. Entonces, lo primero es la comunicación con tu pareja. Me molesta, me duele, no hagas esto, no hagas lo otro. Y lo que pues todo el mundo conoce como el foreplay o el jugueteo o el juego previo, que es muy importante para entrar en confianza y que esto poco a poco nos ayude a que no nos vaya a molestar. Volviendo a Filomena, yo le decía, bueno, sí, va a molestar, pero no es un dolor insoportable y donde tú quieras detener, puedes detenerte, explicar lo que está ocurriendo y poco a poco, pues, retomar. Sangrado, definitivamente en una primera relación sabemos que puede haber un sangrado por ese tejido pues que está expandiéndose, rompiéndose, pero ¿qué pasa en aquellas pacientes o aquellas personas que no es su primera relación, pero también tienen un sangrado? Esto hay que revisarlo. Hay que revisarlo y muchas pacientes se quedan calladas y es importante saber que a veces infecciones o, por ejemplo, papiloma o alguna alteración a nivel de la vagina o el cuello del útero, que ni Dios lo quiera más adelante, pueda llevarnos a alguna complicación como cáncer de cuello de útero y demás, uno de sus primeros síntomas es sangrar con las relaciones sexuales.
Volviendo a la primera relación, esto puede ser normal, de hecho en el 99.999% de las pacientes ocurre en su primera relación, pero ¿qué pasa con aquella paciente que no es su primera relación y tiene un sangrado? Necesita acudir a revisarse. Siguiendo ya la parte de cuidados. Aquí ella me puso, vamos a ver si ahorita lo ponemos en pantalla, 6 preguntas. Esto en cuanto a cómo cuidarse de embarazos no deseados y de, muy importante, infecciones. Entonces acá ella me pregunta cuál uso, qué marca es la mejor y la más efectiva. Bueno, no vamos a mencionar marcas, todavía no estamos siendo patrocinados, pero prontamente. Y realmente pues no es que exista una mejor marca, digamos, en cuanto a preservativos, no existe una marca mejor que otra. Lo importante es saber de qué está hecho. El material usualmente pues son de látex, pero hay pacientes que hay que tener especial cuidado, que son alérgicos, que se irritan con el látex, y es importante que pues si tú experimentas alguna molestia con uno de estos preservativos clásicos de látex, considerar el uso de los que no son de látex, que son los de poliuretano, e incluso pues hay unos que son orgánicos y tal. Esto es algo que depende de cada paciente, no hay una regla mágica para todos. La gran mayoría son de látex porque pues es bastante rara esta alergia, pero hay pacientes que sí lo tienen y hay que tener cuidado con esto. La más efectiva, bueno, que si el preservativo, que si la inyección, que si las pastillas, eso puede ser tema de otro podcast realmente, porque el mejor anticonceptivo es con el que mejor la paciente se siente, o la pareja, hablando pues en pareja. Realmente el que más vayas a usar, digamos, el que mejor adherencia tengas. Si eres mala tomadora de pastillas, pues no vas a tomar pastillas, pues se te va a olvidar. Te las vas a tomar. Tengo una amiga, paciente, etcétera, que se toma 2, 3 pastillas cuando se acuerda. Esto es terrible. Entonces, como decía, esto es tema de otro podcast, pero el mejor anticonceptivo es el que mejor le va a la paciente. No porque la vecina lo usa, no porque la tía lo recomendó, la amiguita, e incluso dentro del grupo de, digamos, pastillas, hay un sinnúmero de combinaciones diferentes, dosis diferentes, e incluso ellos tienen aplicaciones diferentes para pacientes que tienen, por ejemplo, dolor, hinchazón, síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces, como decía, esto es un tema súper extenso, pero no es que voy a ir a la farmacia y voy a escoger el que me dé la gana. Esto realmente es importante que lo converses con tu médico en confianza y saber cuál es el mejor para ti. En cuanto a las inyecciones, hay diferentes marcas también en el mercado, se utilizan de manera diferente. Hay unas que se colocan el primer día del periodo, otras que se colocan al 8º día. Entonces, no es receta de cocina. Es importante que preguntes cómo se utiliza, cuándo debes utilizarlo y cuál, como decía, pues es el mejor para ti. Si me estoy cuidando, estoy usando un anticonceptivo, ya sea oral, ya sea una T, ya sea un implante, ya sea inyección, pero además quiero usar un preservativo, sí, es importante. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo, su función es esa, anticonceptiva. El anticonceptivo te va a ayudar a no quedar embarazada y, como decía, en otros aspectos de temas ginecológicos. Pero no hay ningún anticonceptivo hormonal inyectable, ninguno de estos te va a proteger de una infección de transmisión sexual. Entonces, entrando un poquito en el tema de los preservativos, una pregunta que no solamente tenía Filomena, sino que me hacen muchas pacientes. ¿Lo usa el hombre? ¿Lo usa la mujer? ¿Debo usarlo para el sexo oral? Pues sí, hay que cuidarse en todos esos aspectos. Es un poquito incómodo a veces para las pacientes el tema de introducir el preservativo femenino. Es un poquito tabú, así como todavía el tema de la copa menstrual está siendo un poquito tabú, o el anillo vaginal de anticoncepción, porque definitivamente es incómodo introducir algo, pues las pacientes se pueden sentir muy incómodas, primero de preguntar cómo se usa o de tener algo ahí, pues no es que uno sea mejor que el otro, pero la ventaja, digamos, del preservativo femenino en las pacientes que pues no tienen, digamos, una pareja estable o no están seguras si van a tener o no van a tener relación ese día, el preservativo femenino se puede poner de antemano, ¿sí? No es como el preservativo masculino que se utiliza en la relación sexual cuando pues ya está la erección y todo lo demás. No, el preservativo femenino se puede poner desde antes y él se queda ahí. Eso sí, obviamente después de la relación hay que retirarlo. No debe quedarse más de 8 horas puesto previamente. O sea, si no lo utilizaste, lo retiras. Entonces, la verdad que son bastante estándar en cuanto al tamaño, a diferencia un poquito del preservativo masculino, que han visto pues que sí trae diferentes tamaños, y eso depende de
pues la anatomía del hombre, tampoco vamos a entrar en ese tema ahorita, pero saber que es importante en cuanto al preservativo masculino, que debe ser del tamaño adecuado para evitar que haya pues salida del material de semen y que pueda ocurrir entonces un accidente, ¿no? Y aparte, que no sea muy grande por este tema y que no sea muy pequeño porque puede romperse e igual ocurrir pues un accidente. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, es cómo te sientas más cómoda, ¿sí? Entonces, otra pregunta que me hacen mucho realmente es, ¿debo protegerme si voy a tener relaciones, o sea, sexo oral? Realmente sí. Es importante que te protejas porque también sabemos que hay transmisión de infecciones hacia el área de la boca. El tema del herpes, no solamente el tema del herpes, el papiloma laríngeo, que hemos visto que también se asocia a temas de cáncer laríngeo. Estamos viendo pacientes que, pues, obviamente estas prácticas más y más utilizadas, pues, en estos tiempos, obviamente antes esto era súper tabú, ya sabemos que hay diferentes prácticas y realmente no es que estén mal o estén bien. Escuchaba yo a una ginecóloga que tiene, no sé, como 35 años de ser ginecóloga, que me parece excelente, y ella decía, cuando la puerta se cierra, lo voy a decir así a calzón quitado, cuando la puerta se cierra, cualquier hueco se puede utilizar. Y realmente yo veía a la doctora y la veo así como, ¿sabes? Estas personas que son tu modelo y ejemplo a seguir, una señora que puede tener, no sé, 65, 70 años probablemente. Y yo decía, si ella habla así, ¿por qué tenemos que seguir manteniendo tabús? Esa es otra de las cosas que me inspiró a hablar en este podcast. Los preservativos para la relación oral, se puede utilizar el preservativo masculino para proteger el pene y entonces pues evitar una infección. Pero también existen barreras, como mencionaba anteriormente, que son también de látex o poliuretano para proteger el área vulvar y vaginal para entonces el caso de relación sexo oral pues hacia la mujer. Entonces, vuelvo y repito, sí es importante protegerse porque tenemos riesgo de infecciones de transmisión sexual hacia el área de orofaringe, boca, etc. Entonces, súper importante. Otra cosa que me preguntaba Filomena aquí en su PowerPoint y que me preguntan muchas pacientes y que sigue siendo un tema tabú. Anticoncepción de emergencia. Se rompió el preservativo, tuvimos un accidente o bueno, lamentablemente en el calor de la cosa nos fuimos así mismo a rajatabla. Ok. Importante saber que ningún anticonceptivo de emergencia es abortivo. Eso lo escucho todo el tiempo. Que la pastilla del día después es abortiva, que si te pones la T vas a matar al chiquillo. Falso, ¿ok? La pastilla del día después es una dosis hormonal que lo que va a hacer es, en teoría, pues evitar pues, la fecundación y la implantación de un embarazo. Entonces, no es abortivo. No es que se formó el embarazo, se implantó y con la pastilla yo voy a hacer que ese bebé salga. No, no es abortivo. Otro método anticonceptivo de emergencia es colocar una T. Importante que la pastilla del día después se debe utilizar en las primeras 72 horas, pero su mayor efectividad, 99.999%, es en las primeras 24 horas. Apenas pasan las primeras 24 horas, esto va a ir disminuyendo su efectividad y ya a las 72 horas es súper baja, 70-80% con suerte, y podemos tener entonces un accidente no deseado. En cuanto a la T también debe colocarse dentro de esos primeros 5 días, preferiblemente 24 o 48 horas de la relación sexual peligrosa, porque puede ir perdiendo su efectividad y entonces ahí viene el cuento de esos pacientes que nacen disque los niños con la T en la mano. Sí ocurre, pero quiero acotar aquí que eso es disque 1 en 1.000.000 y claro, es lo que te va a vender Instagram, es lo que te va a vender Google, porque es amarillismo, ¿ok? Nada en esta vida es 100%, le digo yo a las pacientes, el único método anticonceptivo 100% es la abstinencia, y no estamos hablando aquí de abstinencia, así que realmente nada es 100%. Me preguntan, pero ese implante, digamos, el que le llaman el chip, o esa T, doctora, ¿va a hacer que yo no quede embarazada? Ni siquiera el fabricante te pone en la caja que es 100% efectivo, porque no hay nada 100% efectivo. Pero por ejemplo, las T, ya sea hormonal o no hormonal, son de los que mayor efectividad tienen. Como decía, 99.999. Entonces, ese 1 en 1.000.000 que te sacaron en Instagram, que el bebé nació con la T en la frente, pues sí puede ocurrir, pero 1 en 1.000.000. Entonces,
Pero importante, si usamos la T como anticoncepción de emergencia, debe ser igual que la pastilla dentro de las primeras 24, 48 horas, hasta máximo 5 días después de la relación peligrosa. Aquí en la pregunta bonus que me hacía Filomena era qué hacía si se rompía el preservativo, porque dice que le da la pálida. Entonces, no palides, no te asustes. Te puedes tomar tu pastilla del día después sin problema. Puedes correr al día siguiente con tu ginecólogo de confianza, colocarte una T sin problema. Esto no va a hacer que abortes, simplemente va a evitar que se dé la fecundación, que se dé el embarazo. Siguiendo con el PowerPoint de mi querida Filomena, apariencias. Y esto es algo muy importante que quiero decirle a las pacientes, a las personas, a todo el mundo aquí. Nos venden muchos estándares de belleza a nivel mundial, a nivel de redes sociales. Ahora tenemos mucho acceso a cómo debe verse uno y realmente esto no es cómo debes verte, es cómo tú te sientas cómoda. Ella me preguntaba acá de los vellitos, del blanqueamiento vulvar, hay un montón de técnicas, un montón de cosas y el rejuvenecimiento y te venden mucho. Oye, todos vamos envejeciendo, todo va ocurriendo, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo está ahí por algo. El vello tiene una función, el vello tiene la función de protegernos contra infecciones, de ser una barrera. Obviamente en nuestra sociedad y todo lo que estamos viendo en la tele, en las redes, en las páginas, las actrices, etcétera, que no tienen vello, bueno, si esa es tu decisión, fine, perfecto. De hecho, pues hay pacientes que me dicen, no solamente por cómo me veo, sino que me siento más cómoda, sudo menos, me da menos calor. Ok, pero hazlo de manera adecuada. Primero, no te vayas a rasurar o a depilar el mismo día que vas a tener la relación. Y esto no solamente para Filomena en su primera vez, para todas. He tenido muchas pacientes que me llegan con irritación, con secreciones, con ardor, con laceraciones, porque ese día decidieron que iban a salir con el príncipe azul y ese día fueron a depilarse. Esto te puede traer muchas consecuencias, así que planifícalo y trata de hacerlo de rutina para que no te agarre de sorpresa y entonces vayas a terminar haciéndolo el mismo día. ¿Qué es mejor? Realmente la rasuradora, el problema es que tendemos a usar la misma rasuradora con la que nos rasuramos el resto del cuerpo, la que está ahí, no sé, 3 meses guindada en el baño, y esto puede acumular bacterias, puede acumular cualquier sucio, y eso pues lo vas a estar utilizando cerca de tu área vulvar, vaginal, y puedes tener pues alguna infección o alguna irritación. Si eres de estas pacientes que se irritan, que se le encarnan los vellitos, que le salen foliculitis, que son como espinillitas, otra cosa que meto aquí de cuña, el área de la vulva, o sea, los labios mayores, eso es piel, así como la piel de la cara, que se le puede encarnar un vellito, le puede salir una espinilla, puede ocurrir ahí abajo. Entonces, si ves que tienes alguna, digamos, espinillita o tienes algo, no te vayas a depilar o a rasurar ese día porque te puedes lastimar. Lo mismo que pasa en la cara. Entonces, yo le digo a las pacientes, así como te haces tu skincare, existe el vaginal care. Entonces, existen diferentes cremas, existen diferentes cosas pero tiene que depender de cada paciente. Hay una que me dice, yo me rasuro y no me pasa nada. Perfecto, eso va bien con esta persona. Si a otra persona le recomendaron hacerlo y le fue mal, no es que eso es el estándar. Ahora, en cuanto a depilación, cera, hilo, láser, vuelvo y digo, con lo que te vaya mejor. Pero lo más importante es hacerlo en un lugar de confianza, no abajo un palo de mango porque me sale más barato. Tienes que saber qué producto están utilizando, que la cera sea de buena calidad, que la persona también sepa lo que está haciendo, que no te vaya a quemar, que no te vaya a arrancar un pedazo de piel. Créanme, he visto de todo. Realmente ahora con las nuevas técnicas láser, no es que esté haciéndole propaganda a nada ni a nadie, pero tiende a ser lo que menos irrita a las pacientes y tiende a ser lo que menos efectos secundarios tiene. Entonces, resumen o conclusión de esta parte, con lo que te vaya mejor. Sin embargo, tienes que tener cuidado si en algún momento tuviste alguna complicación, no vayas a tener relaciones ese día si te sientes irritada, como dije al principio, comunicación, y cambiar de método, consultar qué puede ser lo mejor para ti, porque depende de cada paciente y cada tipo de piel. Ella me preguntaba la ropa también. Algo que quiero acotar aquí y le digo a las pacientes, incluso como digo yo, viejas y pellejas, sí, súper lindo ponerte tu lencería, súper lindo tu encaje, súper lindo todo, pero eso debe ser para el momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos todo el día trabajando, estamos todo el día sentadas, estamos en allá y acá y estamos usando, tendemos a utilizar que si el encajito y la cosa porque es bonito, pero esto no debe ser el 100% del tiempo. O sea, el 90% del tiempo o más, lo que debes utilizar
no voy a decir panticitos abuela, pero tu ropita interior cómoda, tu ropita interior de algodón, fresca, que no te apriete, idealmente colores claros. Y me dice, pero ¿por qué colores claros? Muchas veces las telas de colorinches o colores oscuros tienen químicos obviamente un poco más fuertes para hacer que la tela sea de ese color o de ese brillito especial, y esto te va a llevar a irritarte. Entonces tengo pacientes que vienen con todo el área irritada, con todo el área, me dice, pero yo no entiendo por qué me la paso con secreción y secreción y secreción. Entonces muchas veces es esto. Extendiéndome un poco fuera de la parte de apariencia, hablando de la parte de salud vaginal, porque es importante tener una salud vaginal previa para poder tener una salud sexual adecuada. Los jabones, todas, yo no, o sea, sí, nadie quiere oler mal, pero las pacientes quieren que eso allá abajo les huela a lavanda y flores. Eso no huele a lavanda y flores. Entonces, nos enfocamos en querer utilizar un jabón que me haga que huela rico, que me haga que esté perfumada, que el polvito. Esto muchas veces trae complicaciones porque, como digo, son químicos que nos van a irritar. Existen jabones especiales con el pH adecuado que tienen ácido láctico, que es una de las cosas que más nos protege en nuestra área vaginal, que tienen probióticos que nos van a ayudar a combatir infecciones o a prevenir infecciones. Entonces, estos son los que debemos usar. ¿Que no huele a nada? Bueno, no huele a nada, pero es lo que va a evitar que estemos con esta irritación, con estas secreciones. Cuando mencioné el tema de la ropa interior, que hablaba de sudar, si estás en el trabajo y te reíste, tosiste, estornudaste, se te salió un chorrito de orine, puedes ir al baño, puedes limpiarte un poquito con agua y secarte. Evitemos estar usando wipes, que esto nos va a irritar. La mayoría de los wipes tiene alcohol. Esto va a resecar un montón, esto nos va a producir ardor y al final vamos a tener un área no apta para, ni siquiera para vivir diariamente, y no apta obviamente para tener relaciones. En cuanto a los protectores diarios, que les encanta tener protector diario porque se sienten que eso les acumula ahí la secreción y después no manchan el panty. Sí, pero el protector diario debe cambiarse cada 3 horas. Muchas veces es diario, me lo pongo y me lo quito cuando llego a la casa. Eso ahí tiene sudor, orine, secreción, y esto va a propiciar más infecciones. Entonces me separé un poco de la parte de cómo no morir en el intento en las relaciones sexuales, pero es importante hablar de salud vaginal para hablar de salud sexual adecuada. En resumen, me salí un poco, como decía, del tema de solamente hablar de la apariencia, pero es importante, sí, si ese día tú sabes que va a ocurrir algo o saliste a la calle y no sabes qué va a pasar, sí, te puedes poner tu ropita interior súper chévere, pero tu día a día debe ser para cuidarte a ti. Me preguntaban por la resequedad. ¿Por qué tengo resequedad? Como mencioné al principio, la resequedad no la dejamos solamente para las abuelitas menopáusicas. Las pacientes pueden tener resequedad por estar dando pecho, incluso hasta por estrés, por anticonceptivos, o porque, bueno, ese día tienes en la cabeza 1000 cosas y no estás lista, pero bueno, tu esposo quiere, tu novio quiere, y bueno, tú quieres complacerlo. Fine, ok. Importante, conversarlo y hablar sobre el tema de los lubricantes. Los lubricantes existen 1 millón en el mercado, como dije, no vamos a hacer propaganda, pero lo importante es que sean a base de agua, ¿ok? A base de agua, que no tengan olores, que no tengan sabores, que si el que es caliente, que si el que me da la sensación de no sé qué. Estas cosas, puede que haya pacientes que les va súper bien, fine, pero hay personas que son muy sensibles y esto les tiende a quemar, irritar, y entonces terminas no teniendo una buena relación sexual por querer hacer algo que realmente contigo no va. También es importante estas pacientes que tienen resequedad, porque tienen resequedad por X o Y, por lo que mencioné, convérsenlo. ¿Por qué? Existe, como dije anteriormente, así como el skincare, tengo la cara reseca y me pongo un serum, existen cremas para ayudar a la parte de la resequedad vaginal. Existen cremas para hidratar, que no necesariamente son cremas hormonales como las que usamos en el tema de la menopausia, pero te va a ayudar a hidratar y es algo que no se usa para tener relaciones, o sea, no es un lubricante. Que se puede utilizar cuando vas a tener relaciones, sí, pero esto es algo que lo usamos a veces en las pacientes de rutina, 3 veces por semana, a veces hasta 5 veces por semana, para mejorar, así como mejoro la cara, mejoro el tejido vaginal, mejoro el área vulvar y tengo una relación sexual mucho más placentera porque tengo un tejido más distensible, más lubricado. Entonces, no tengas pena si estás teniendo este problema.
no es un problema porque eres tú. Algo está pasando, pero tiene solución. Entonces, además de los lubricantes, que yo les digo a las pacientes, el lubricante es para lubricar, literal. Va a entrar porque va a entrar. Pero si tu tejido está rígido, tu tejido no está distensible, tu tejido no está bien lubricado, te va a doler. Independientemente que uses todo el tarro de lubricante. Entonces, es importante conversarlo y buscarle solución. Y aquí que quiero echar un poquito para atrás, cuando hablé de los lubricantes que tienen 1000 de adherentes, igual pasa con los preservativos, que si huelen a frutas, que si tienen no sé qué, incluso hay unos que me dicen las pacientes es que yo siento que se me duerme la boca cuando utiliza el preservativo y tienen sexo oral. Es por todos esos aditivos que tienen los preservativos. Entonces, entre más básico, mejor, como dije, sin hacer ninguna propaganda, pero que sea tu preservativo básico. No es necesario que tenga ningún olor ni ningún sabor. Entonces, realmente, al final, te venden muchas cosas en la calle, de jabones, de ropa interior, de lubricantes, de preservativos, pero realmente todo esto es marketing. Entonces, pregunta qué es lo mejor para ti. Y si tu amiga te contó que a ella le fue bien, perfecto por tu amiga, ¿ok? Y otra cosa que voy back and forth, pero es que se me van ocurriendo las cosas así. Realmente, ahora, como decía, las prácticas incluyen que si juguetes, incluyen cosas nuevas. Estas cosas, estos juguetes, también es importante que utilices. Muchas veces se le puede colocar preservativo a los juguetes. Estos juguetes hay que lavarlos súper bien, dejarlos en agua caliente. No utilices cloro, no utilices alcohol, ni para tu copa menstrual, ni para tus juguetes, ni para nada, porque todo eso va a llegar a tu área genital y vas a ver a papá Dios por el ardor, por el dolor, por la irritación. Entonces, no inventen, por favor, porque realmente he visto un montón de cosas al respecto. Para estas pacientitas que están, como decía, como Filomena, en su primera vez, ella me preguntaba, o uno de sus acápites era lugar. ¿Dónde? Donde te sientas más cómoda. En el caso de Filomena y de muchas pacientes de primera vez, porque me llegan niñas de todas las edades con este tema y me gusta hablarles así, a calzón quitado, a rajatabla. La verdad es que sí, cada vez queremos complacer más a la sociedad y ya pude, ya lo hice, ya no es así. Tienes que sentirte cómoda, tienes que sentirte en confianza, tiene que ser, sí, muchas veces las películas nos pintan que si te pusieron un camino de rosas y tal, la mayoría de veces no es así, pero tampoco inventes que me voy a ir atrás de un palo de mango, en el piso, en la escalera, en el carro. He escuchado de todo, lo digo por experiencias. Y realmente al final, en donde estés, así mismo puedes tener tus complicaciones. No que si te pilla tu mamá, tu abuelito, tu tío, no. No por el hecho que te vayan a pillar, sino por el hecho de que si tú estás en un lugar que no es higiénico, esto también puede propiciar infecciones. Muy importante, un lugar donde después puedas tener una higiene. Es importante que después del acto, ya sea para pacientes como Filomena en su primera vez y para todas esas pacientes que me vienen, pero es que tuvimos relaciones y justo después de las relaciones me empezó a picar, a arder y tengo ahora secreción. ¿Dónde lo hiciste? ¿Te limpiaste? ¿Te quedaste con las secreciones ahí? Es importante tener una adecuada higiene posterior a la relación sexual, porque el sudor, el calor e incluso las mismas secreciones pueden propiciar a infecciones. Todo lo que es humedad, calor, le digo yo, es caldo de cultivo para bacterias. Entonces, hemos entrado, yo pensé que nada más iba a hablar 20 minutos, gente, aquí hemos hablado como media hora. Realmente en este primer episodio quería hablar de esto que es, como digo yo, un tema tabú, no solamente para personas que están iniciando sus relaciones, sino para personas que tienen una vida casados y tienen problemas. Y me dicen, no, es que ni siquiera me da ganas, pero ¿por qué no te da ganas? Hay que ver, obviamente, un montón de cosas. La gran mayoría de los temas del libido tienen que ver con estrés. Eso es tema de otro podcast. También hay temas de alteraciones hormonales, definitivamente. Pero el hecho de que no sea algo placentero, definitivamente no te va a dar ganas después. Si sufriste, si te dolió, no vas a querer hacerlo después. Y esto, obviamente, sin entrar en ese tema, trae X y Y, Z de problemas con tu pareja. Entonces, resumen de este primer podcast: comunicación con tu pareja, comunicación con tu ginecólogo. Y bueno, la razón de este podcast, como había dicho al principio, es hablar de todas esas cosas que siempre has querido hablar, pero no te has atrevido. Por eso se llama Cuéntamelo Todo. Entonces,
Si te da pena conversarlo con tu ginecólogo y quieres conversarlo conmigo, me pueden escribir a mis redes sociales y vamos sacando nuevos temitas para próximos podcasts. Gracias por escuchar.